fue candidato a la presidencia en varias ocasiones desde el partido Alianza País, desde el cual promovía un partido alternativo a los partidos del sistema, pero en estas elecciones ha dado el paso, una alianza con el Partido Revolucionario Moderno y aspira a la senaduría del Distrito Nacional. Tenemos aquí al doctor Guillermo Moreno. Mucho gusto, don Guillermo, ¿cómo está? Muy bien, aquí en el Diario Libre y compartiendo con ustedes. Guillermo, de verdad que es un placer para nosotros tenerlo aquí y me gustaría iniciar preguntándole sobre su vida. ¿Qué hace Guillermo Moreno aparte de la política? Bueno, yo soy abogado, de una u otra manera siempre estoy vinculado al ejercicio de la profesión. He sido también académico y de una u otra manera siempre hago alguna tarea académica. Digamos, los periodos como este, que son tan fuertes, a lo más que puedo hacer es asesorar una tesis, pero siempre vinculado a la academia. ¿Y en su tiempo libre tiene algún pasatiempo? Y lo que más me gusta es el senderismo. Me encanta caminar por la montaña, estar en contacto con la naturaleza. No me canso de repetir que para mí una de las impresiones que más me satisface es llegar al firme de una montaña y poder contemplar desde él el horizonte. Dejar que mi vista se pierda, que se encuentre con el infinito. ¿Y con qué frecuencia lo hace el senderismo? Cada vez que puedo. Evidentemente, en medio de la campaña no se puede. No está permitido hacer senderismo. Y esa es la situación de ahora. Pero una de las cosas que tengo pendiente es, a partir del 19 de mayo, ya después de haber ganado la senaduría, es precisamente hacer varias excursiones, porque va a ser una forma de soltar parte de todo lo que ha implicado participar en una campaña electoral. Oye, usted es una persona que siempre se ha percibido históricamente como una persona recta, rígida, regia. O sea, no digo rígida, sino más bien con los lineamientos. Muy con lo moral, con lo correcto, lo ético. Entonces, yo me imagino en su casa, en su familia, ¿cómo es usted? ¿Es usted un padre recto con sus hijos? ¿Cómo es Guillermo Moreno como padre, esposo? Bueno, evidentemente pienso que en ese escenario, en mi casa siempre ha habido reglas que yo creo que son comunes a todas las familias. Mis dos hijos ya son mayores de edad, pero durante toda su adolescencia y juventud siempre había determinadas reglas respecto de los estudios, respecto de la hora de llegada a la casa. En la juventud de mis hijos, esa fue una de los aspectos que más me preocupaba. ¿Y a qué hora podían llegar los muchachos? Pues, eso fue subiendo. Sí, fue subiendo. Ellos fueron doblándome el pulso, porque durante un tiempo, estamos hablando que el límite era las 11 de la noche. Pero después, aquello eran protestas, pero papi, resulta que a las 11 que empiezan las fiestas, entonces las subimos a las 12. Y después me liberalicé tanto que llegué a la 1. Wow. Como el techo. Ahora, una característica que hacía y que le recomiendo a los padres que tienen jóvenes, adolescentes, era que yo siempre lo esperaba. Claro. Lo esperaba. Y ellos sabían que yo lo estaba esperando. Ay, Tanto es así. qué lío. Así se aseguraba que tenían que llegar a la hora. La presión. Yo lo que hacía en ese momento de espera era que leía. Y entonces yo iba conservando los libros que yo leía durante la espera, porque eso era muy frecuente. Y así te sumaba el tiempo. Entonces yo siempre le decía, por ejemplo, mi hijo mayor, que se llama Abel Guillermo, yo le decía, mira, esos son tus libros. O sea, son los libros que yo te debo a ti. Lo he leído precisamente esperándote. Ellos fueron jóvenes, y esa es una satisfacción, muy respetuosos, muy correctos, y además de eso confiables. ¿Se dedican al derecho también? Los dos son abogados.
Qué bueno. Guillermo, tenemos que ir entrando un poquito en la política y yo veo que el estilo de política de usted es un poco diferente. No le gusta mucho el caravaneo, aparentemente, que se ve en sitios puntuales, va a los debates. ¿Cómo es la forma de hacer político, de hacer campaña de Guillermo Moreno? Bueno, hay algunas prácticas que son inevitables. A mí me gusta mucho el contacto físico en los territorios, con los simpatizantes, con los militantes, con los miembros del partido. Me gusta mucho tener contacto con la gente. Pero asimismo también me gusta mucho el trabajo en las redes, porque las redes tienen la ventaja que posibilitan una comunicación de cientos de miles. Cuando uno hace un contacto físico, en el mejor de los casos puede entrar en contacto con 200, 300, 400, 500 personas. Ahora con las redes no, es masivo. Entonces me gusta combinar ambas cosas, convertir el trabajo territorial, traducirlo a las redes. ¿Usted diría que su campaña actualmente se está enfocando en estrategias digitales y de vallas publicitarias? No, y territorial. Hemos hecho un gran esfuerzo en el trabajo territorial. Ustedes han visto todos los mano a mano que hemos venido haciendo en este periodo, y eso tiene un impacto muy importante en la candidatura, porque no es lo mismo que las personas sepan de un candidato a que lo puedan tocar, que lo puedan abordar, Claro. como normalmente pasa. Incluso que le pongan temas de su interés, de su inquietud. Entonces, para nosotros es muy importante ese contacto físico, territorial. Claro, no es exclusivo, hay que tener vallas, hay que hacer un trabajo también por las redes, que es muy, muy, muy determinante. Y no descartamos, evidentemente, que hagamos caravana. En algún momento, algún ejercicio de caravana se va a hacer, porque es una forma también de entrar en contacto ya no con los 400 o 500 de los mano a mano, sino ya con miles de personas. Pero ¿usted es consciente que ese estilo de las caravanas genera mucho trauma a los ciudadanos, mucho entaponamiento? Es algo como de la vieja política. Sí, eso es real. Hay lugares, por ejemplo, donde la caravana no es bien vista. Pero hay otros lugares donde la población la espera. Entonces, digamos que lo que hay que tener es un sentido, tacto, para ver dónde la hacemos. Porque no deja de ser también la caravana un espacio de algarabía, de sentir la fortaleza que tiene la candidatura. Y entonces por eso, aunque está en declive la caravana, está en declive los actos masivos públicos, sobre todo porque las redes posibilitan ese contacto con cientos de miles. Sin embargo, todavía es un escenario que no está completamente abandonado. Precisamente respecto a, usted hablaba de las vallas, las caravanas, mucha gente dice, salió Guillermo a la calle, se está viendo más, porque duramos por mucho tiempo, muchos meses, viendo las vallas y la publicidad del candidato de la oposición, Omar Fernández. Usted está siendo un poco más visible ahora. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? ¿Se durmieron? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que nuestra candidatura salió muy tarde. Nuestro contendor estaba solo en el escenario. Estaba compitiendo con un rumor. Si voy a ser candidato, si no voy a ser candidato. Entonces, digamos que tenía copada la plaza, pero estaba solo. Todo comenzó a cambiar a partir de la proclamación de nuestra candidatura. Esa proclamación se dio apenas ahora, el 14 de enero. Y aún así, tampoco pudimos concentrarnos en esa candidatura porque tuvimos que poner el énfasis en las elecciones municipales. Sí, y ustedes incluso seguro vieron que participé en caravanas con Carolina Mejía
y en muchos mano a mano con ellos. Estábamos todos en función de la candidatura a la alcaldía aquí en el Distrito Nacional y las elecciones municipales. Es decir, que propiamente estamos en campaña solo a partir del 19 de febrero. Que es cuando Que es cuando comienza entonces la campaña congresual. Y entonces a partir de ahí hemos venido en un proceso sostenido de ascenso. Y entonces aquella situación que les describía, donde había un candidato solo en el escenario, entonces pasó ya a ser diferente, porque al dejar de ser un rumor, entonces ya sí estamos en un proceso donde el electorado tiene otras opciones y no tiene como opción a la senaduría del distrito. Guillermo, pero en esa misma línea nosotros vemos como mucha publicidad del candidato a senador del Partido Reformista junto al presidente, y causa curiosidad porque usted es el candidato oficialista. Debería de haber quizás más presencia de ambos juntos, más vallas. ¿Qué ha pasado ahí? Resulta que se da la situación de que hay otros candidatos a senador que también el partido que lo lleva apoya al presidente Luis Abinader. Y entonces eso es lo que justifica que haya vallas en las cuales aparece el presidente Luis Abinader por el partido que lleva, es el caso de Vinicio, que lo lleva también como senador el Partido Reformista. Pero que él usa la imagen del propio presidente. Claro. No sé si el presidente permitirá eso. O sea, la publicidad de Vinicio Castillo es con la imagen del presidente. Pero es en la boleta del Partido Reformista. Y en la boleta del Partido Reformista, el candidato es el presidente Luis Abinader. Uno prácticamente al ver tanta publicidad diría que el candidato oficialista parece Vinicio. Pero pienso que ha quedado claro que el candidato del Partido Revolucionario Moderno somos nosotros, y el candidato, además de una coalición de más de 20 partidos, somos nosotros aquí en el Distrito Nacional. Evidentemente, si hay alguna duda, eso lo que implica es dos cosas. Una, que vamos a tener que hacer más publicidad, dejar eso mejor sentado, y también entonces buscar la forma de que se siga reafirmando que efectivamente el candidato del PRM, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, somos nosotros aquí en el distrito. Y eso no será, Guillermo, parte de una estrategia, no sé, para distraer una parte de los votos conservadores que podrían ir hacia Omar, que si se va parando de Vinicio, lo deja usted solo en esa área. ¿Eso no es algo que ustedes han concertado, que lo tienen a propósito? No, en absoluto. Nosotros no hacemos la política así, es decir, con el tipo de estrategia de ese tipo. Guillermo, mire, hablando de la publicidad, muchos partidos de la oposición han denunciado precisamente sus últimos spots publicitarios, uno en el Senado, el último con el presidente, donde se muestran algunas fachadas, por el tema de que no se debería utilizar instituciones del Estado en spot para campañas. ¿Qué usted opina de esto? Incluso vimos que el presidente tuvo hasta que borrar uno. No estaba prohibido en la ley ese spot que nosotros hicimos. Pero lo que eso demuestra es, y es lo más importante, es que los spots en los cuales he participado, que hemos elaborado en la campaña, han tenido un impacto tal que no ha podido ser ignorado por nuestros contendores y por muchas de las bocinas que hablan en ese sentido. Es el impacto de los videos. Si ustedes fueron millones, muchos millones de personas que vieron el spot nuestro primero, y en la misma perspectiva va el spot en el cual salimos juntos con el presidente. Entonces, y el que están jugando dominó con Hipólito Mejía también ha tenido muchísimo impacto. Es decir, ante el impacto de esos spots, entonces lo que se ha querido es construir una narrativa negativa. Pero la realidad es que los spots han tenido mucho impacto, han tenido mucha visualización y han sido un punto clave en la tendencia de crecimiento de nuestra candidatura. Hablando de la realidad, ¿cuál es la realidad de los
lo que indican las encuestas de su posicionamiento frente al candidato de la oposición? Bueno, la última encuesta que se hizo pública nos coloca 3 puntos por encima de nuestro principal contendor. Pero lo más importante de esa encuesta es que es una encuesta que se basa en una muestra casi censal, porque es una muestra de unas 10.000 muestras. Es una encuesta con unas 10.000 muestras y que además de eso abarca todo el territorio del Distrito Nacional en las 3 circunscripciones. Y lo más importante de esa encuesta es que marca una tendencia que no ha parado, todo lo que como tendencia sigue, y es el crecimiento de nuestra candidatura y el descenso de la candidatura de nuestro principal contendor. ¿Y a qué usted cree que se debe ese descenso? Bueno, yo puedo decir a qué se debe nuestro crecimiento, y es precisamente a que nuestra candidatura hemos logrado la compactación en primer lugar de más de 20 partidos que han asumido la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional nuestra, también a las propuestas que nosotros hemos estado discutiendo y formulando. Es probable que juegue un papel el hecho de que nosotros como candidatos tenemos una trayectoria, hemos asumido una serie de responsabilidades, somos alguien que se sabe qué piensa y qué plantea. Nosotros no somos una construcción publicitaria, ni somos tampoco un antojo de alguien de querer ser senador o de pretender ser senador. Nosotros somos llegamos a la senaduría con una trayectoria y con un aval en el escenario político durante muchos años. Pienso que eso también ha contribuido bastante a ese crecimiento, y evidentemente no puedo dejar de mencionar el hecho de que tenemos el apoyo definido, claro, preciso, manifiesto, expreso del Partido Revolucionario Moderno, que es el partido mayoritario en el país, y además es el partido que ahora recién en las elecciones municipales tuvo una victoria contundente, y nuestros contendores, especialmente nuestro principal contendor, recibieron en las elecciones municipales una derrota vergonzante, porque incluso ese contendor pertenece a un partido que fue el que quedó en el último lugar de los 3 mayoritarios. Entonces esa derrota vergonzante se refleja también ahora de cara a las elecciones congresuales. Pero Guillermo, esta candidatura de usted frente a Omar Fernández tiene una esencia un poco también histórica. Si uno va a ver su historia, usted fue famoso cuando fue fiscal del Distrito Nacional porque Leonel Fernández lo designó y luego lo destituyó. Luego él mismo dijo que lo hizo porque usted citó a Joaquín Balaguer para interrogarlo respecto al caso de la muerte de Orlando Martínez. A partir de ahí usted fue un opositor de Leonel Fernández, batalló en las elecciones en contra de él, incluso lo llegó a querellar formalmente por corrupción. Ahora usted se enfrenta a su hijo. Y uno se pregunta si hay algo ahí de histórico personal detrás también de su candidatura, justamente frente al hijo de Leonel Fernández. Yo he tenido una trayectoria como profesional y como ciudadano desde antes de ser procurador fiscal del Distrito Nacional. Digamos que la Procuraduría Fiscal lo que puso fue en alto relieve esa trayectoria y esos compromisos que yo tenía. Y esa trayectoria y esas responsabilidades y esos compromisos que he tenido frente a mi país y frente a la ciudadanía, lo continué después de la Procuraduría Fiscal. Ese ejercicio no ha sido contra nadie, ha sido en defensa de unos valores, de unos principios. Yo he enfrentado a todos los que han asumido
un comportamiento de corrupción o de aupar la impunidad. Y si ese expresidente y en ese expresidente hizo gobierno, como de hecho hizo, que estuvieron marcados por uno de los momentos de mayor corrupción, de mayor impunidad, entonces me tuvo de frente. Pero lo he hecho de manera continua en cada uno de los escenarios que se han desenvuelto a lo largo de mi vida. Es decir, que no es nada que se pueda ubicar en el plano específico de lo personal. Lo mismo pasa con lo de la candidatura a senador. Esta candidatura se da por circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? La circunstancia de que llegamos, el Partido Revolucionario Moderno y Alianza País, llegamos a un acuerdo de participar conjuntamente en las elecciones. En el año 2020 habíamos hecho un acuerdo de participación respecto de candidaturas puntuales en alcaldías y en el Congreso entre el Partido Revolucionario Moderno y Alianza País. Eso ahora se profundizó y se amplió. Y como parte de la alianza, entonces, nosotros asumimos el apoyo a la candidatura presidencial de Luis Abinader y asumimos también la senaduría del distrito. Es decir, que nuestra candidatura tiene esas circunstancias. Guillermo, precisamente ahora que destaca un poco de su trayectoria política, llama mucho la atención el hecho de que usted ha sido de un partido de oposición tradicionalmente y a inicios de gestión se criticó mucho, por ejemplo, recuerdo el tema de los Pandora Papers, donde aparecía Luis Abinader, que usted incluso llamó al Ministerio Público a investigar, y también el tema de los actos que había hecho el PRM fuera de destiempo. ¿Cómo cambia este discurso de Guillermo Moreno ahora siendo un candidato oficialista? Eso demuestra lo que acabo de señalar. Es decir, nosotros siempre hemos tenido una actitud firme frente a cualquier actividad que haya, y aunque sea necesario ser investigado. Y siempre hemos pedido al Ministerio Público que toda aquella situación que necesita ser esclarecida en términos de investigarla, sea para hacer alguna imputación o persecución, o para esclarecerle a la sociedad que no hubo ningún acto reñido con la ley, siempre hemos tenido la misma posición durante toda nuestra trayectoria. Resulta que nosotros de cara a esta coyuntura, sí valoramos que durante todo nuestro ejercicio hemos levantado la necesidad de hacer un gobierno honesto, la necesidad de fortalecer la transparencia, la necesidad de respetar la institucionalidad democrática. Y hemos visto, y así lo asumimos, y eso fue la razón básica que motivó esta alianza, que el gobierno de Luis Abinader ha hecho un esfuerzo sostenido en esos aspectos. Hemos identificado precisamente un esfuerzo por parte de este gobierno por hacer una administración honesta, transparente. No hemos visto cómo la actitud del presidente no ha sido la de secuestrar la Suprema Corte de Justicia ni los órganos públicos, sino que ha sido precisamente respetar su independencia e incluso abogar porque sean independientes. Y en el Congreso Nacional también nosotros al valorar esto, entonces veíamos que nuestro papel tenía que ser fortalecer esa tendencia clara, esas manifestaciones claras que tenía y que había demostrado en estos 4 años el presidente Luis Abinader, y al mismo tiempo dándole el respaldo, apoyándole, evitar que pueda haber retroceso. Porque lo que sí para nosotros es grave, es pernicioso, es que pudieran volver esas prácticas políticas y esos ejercicios de poder que dominaron el escenario en los 16 años anteriores al 2020.
Entonces, por eso entonces también es parte de lo que motivó esta alianza entre la Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno. Y hemos asumido el compromiso de, en estos 4 años venideros, profundizar el cambio. Por tanto, en el Congreso, Exacto. vamos, para profundizar el cambio, vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver con la transparencia. Ese será uno de nuestros ejes de trabajo, todo el tema de seguir fortaleciendo la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Muy bien. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero Y hay muchas preguntas, pero para nosotros fue un privilegio estar con usted, don Guillermo, y que nuestra audiencia pueda conocer más sobre su proyecto político y sobre sus ideas. Muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes por darse cita en este cafecito político de Diario Libre.